Él no me suelta, me tiene pegado, Él no se aparta. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Hoy, 5 de julio del 2023, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio del día que es tomada de San Mateo 8, 28, 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar esos cerdos. Y él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy nos llama la atención porque hablamos de 2 endemoniados que se acercan a Jesús. Una cosa muy importante en los Evangelios de Mateo, siempre habla de 2. Por ejemplo, 2 ciegos de Jericó, 2 ciegos de Betania, y ahora habla de 2 endemoniados. Porque en la mentalidad judía tenía que haber siempre, para cosas y acontecimientos importantes, 2 testigos. Y en la lectura de hoy vemos que 2 endemoniados se acercan a Jesús. Ellos pertenecían a tierra de paganos y a nadie le gustaba pasar por ahí porque eran bastantes locos, feroces, como dice la lectura de hoy, y la gente le daba mucho miedo pasar por ahí. Pero Jesús sí pasa por el pueblo y recibe a los endemoniados. Y nuestro Señor no recibe pues la mejor bienvenida en ese lugar, sino que recibe gritos de estas personas recriminándole por qué está ahí. Y hermanos, y desde este momento podemos rescatar algo muy importante. Muchas veces cuando llegamos a un lugar, a nuestro trabajo, a la universidad, a donde nos desenvolvemos, a las realidades que el Señor nos ha colocado en nuestra vida, y llegamos a esos lugares a llevar la palabra de Dios, a presentar a Jesús, puede que nuestra visita no sea muy agradable, no sea bien recibida y pueda ser catalogada como no exitosa, porque recibimos muchos ataques, recibimos muchos gritos o nos recriminan nuestra presencia en esos lugares. Ahora no tanto te gritan, pero sí te van excluyendo, te van aislando. Entonces se puede notar que nuestra presencia en esos lugares no es exitosa. Pero como lo repito y como lo he dicho muchas veces en reflexiones anteriores, y es algo que me gusta mucho repetir, nosotros los cristianos no nos podemos quedar con esa palabra exitosa, sino que debemos trascender a la palabra fecunda. Nuestra llegada a ese lugar puede que no sea exitosa, pero debe ser fecunda. Nuestra presencia en nuestras realidades temporales debe ser fecunda. Y debemos descubrir, hermanos, que para nosotros los cristianos no hay éxito, o sea, no hay que darle mucha importancia a esos éxitos, sino a la fecundidad. Muchas veces nuestra llegada a esos lugares podría catalogarse como una pérdida de tiempo, pero no sabemos si Dios, con nuestra presencia ahí, va a transformar más adelante esa experiencia y va a volver algo fecundo, va a ser algo más en esas personas que nos rodean. Y eso, nosotros lanzamos la semilla y el Señor se encarga de cosechar. Así que no podemos dejar por lado que toda acción que hagamos puede en su momento tener fruto. Y ese es el plan de Dios. En la vida de nuestro Señor Jesús, la cruz podía ser no exitosa. Porque para el humano ver a alguien en la cruz en ese tiempo era algo que no era bueno, era no exitoso. Pero ese momento en la cruz
fue el signo de mayor fecundidad para el mundo entero. Fue algo infinitamente fecundo. Hermanos, entonces vemos en el Evangelio de hoy que Jesús, con una sola palabra, que es vayan, expulsa a los espíritus inmundos. Y la palabra de Jesús actúa y produce liberación en las personas y regresa la salud a esos endemoniados. Entonces, el Señor, ¿qué pasa cuando Jesús libera y sana a los endemoniados? ¿Qué pasa en las personas alrededor? Piden que Jesús se vaya de su territorio. En lugar de decir que se queden, ellos piden que se vaya a su territorio, que se retire de ahí. Entonces, ¿qué podrían tener esas personas en sus corazones que viendo la curación, viendo la libertad, esas personas cierran y rechazan a Jesús? Le cierran la puerta a la presencia de Jesús en su vida. ¿Qué podían tener esas personas en su corazón? Que viendo el milagro, aún así lo rechazan. Yo creo, hermanos, que esas personas se habían acostumbrado a la presencia de los endemoniados en su vida y tenían mucho miedo de cambiar. Porque cuando Jesús pasa por nuestra vida, pero cuando Jesús realmente pasa por nuestra vida, hace el bien y nos libera. Y a veces no queremos cambiar o preferimos quedarnos en la esclavitud y preferirnos abrazar el pecado y preferimos quedarnos con el hombre viejo, con el pecado y con el mal. Y la presencia sanadora de Jesús nos transforma y nos invita a una vida nueva. Y este relato de Mateo, hermanos, es un signo de que el reino de Dios ha llegado a nosotros con Jesucristo, porque Jesús vence el mal con el bien y los demonios quedan sometidos con una sola palabra de Jesús, porque el poder de Dios vence cualquier otro poder. Hermanos, entonces eso, la palabra del Señor nos llena de mucha confianza, porque sabemos que con la palabra del Señor, con el nombre de Jesús, todo se puede. Hermanos, nosotros, contrario a los habitantes de aquella ciudad de Gadara, le pediremos a Jesús no que se vaya, sino que se quede con nosotros, que nos salve, que nos sane, que nos libere, porque muchas veces tenemos experiencias de estar esclavos, pero Cristo pasa por nuestra vida y nos salva, nos libera y nos purifica. Así que pidámosle a Jesús que siempre esté con nosotros, que se quede con nosotros y que camine con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor para alcanzar la santidad. Él no me suelta, me tiene pegado, Él no se aparta